voz que se escucha. A veces no se necesita el micro. Bueno, de todo, bienvenidos a este seminario que vamos a tratar, como dice aquí, control previo desde un enfoque gubernamental, ¿no? Como yo le estaba comentando a algunos participantes que estuvieron antes, el tema del control previo es desde el punto de vista desde un servicio, el servicio de control que tiene la Contraloría. Ustedes saben que la Contraloría General de la República, su norma base es la 27785. ¿Y cómo está dividida la Contraloría? O sea, ¿cómo está el tema de la Contraloría en relación a esta ley? El Sistema Nacional de Control, ¿sí? Me permito hacer esto para que me entiendan antes de entrar a la página. El Sistema Nacional de Control está conformado hasta ahora, a pesar de que hay unos cambios en la ley. Ustedes saben que la Contraloría ha hecho unos cambios a la 27785 en la ley, pero que en relación a este servicio que está intacto, vigente. Está conformada por la propia Contraloría General de la República, está conformado por los OSIs. Aquí sí en el OSI ha habido un tema de cambio que va a haber, ¿no? Inclusive se dice que dentro de la norma va a cambiar el tema de lo que es la parte económica, ¿no? Porque hay algunos jefes de OSI que le paga el titular de la entidad. Ahora, con la nueva ley, se le está pidiendo el presupuesto para que puedan tener acceso al pago, la parte presupuestal para la Contraloría, y eso está en los cambios que ha seguido, ¿no? Y después está conformado por las sociedades de auditoría, las SOAS, las firmas sociedades de auditoría, que ahora las sociedades de auditoría pueden hacer auditorías financieras y también auditorías de cumplimiento, cosa que recién este año se ha dispuesto a través de una norma, ¿no? Entonces, la Contraloría propiamente dicha hace su trabajo, ¿no? Normativo más que básica y control posterior. Tanto control previo, aquí tenemos el control previo, el control simultáneo y el control posterior. En el control previo es el tema que vamos a tratar ahora, que es el control previo, el tema que vamos a tratar ahora, qué servicio vamos a dar el tema de control previo, y el control simultáneo, ¿sí? Que también lo efectúa la Contraloría y también el OSI, y también los desarrolla el OSI, y el control posterior que también lo desarrolla el OSI, y acá la SOA solamente hace control posterior. El control previo lo vamos a atacar ahora, el servicio de control previo. El control simultáneo, ¿no? Es las acciones que hace la Contraloría in situ dentro de una entidad del Estado, ¿no? Por ejemplo, se hace una obra, la Contraloría no espera que la obra termine para ir a hacer la auditoría, no. En el tema de control simultáneo se hace in situ, en el acto, antes, donde se está ejecutando la obra, ¿no? Donde se ejecuta la obra, ahí está. No está esperando que termine la obra para hacer la auditoría y después determinar responsabilidades, no. El control simultáneo es in situ, en el acto, ¿sí? Y el control posterior ya son las auditorías que tiene la Contraloría, ¿no? Que tiene auditoría, primero, financiera, la auditoría de cumplimiento, esas son las auditorías que tiene el Sistema Nacional de Control, la auditoría de desempeño y una última auditoría que ha sacado la Contraloría en relación al control, auditoría de cumplimiento producto del control simultáneo, ¿no? Producto del control simultáneo. ¿Ok? Entonces, estas son las auditorías que tenemos nosotros. ¿Dónde vamos a tratar nosotros en el control previo? Aquí, el control previo.
Estas son las normas que tienen que ver con el tema del caso de nosotros del control previo. Estas son las normas, la 27.185, que hay algunas cosas que han cambiado, la 276, la resolución de Contraloría 273, que es las normas generales de control gubernamental, ¿sí? Son las que justamente señalan el tipo de control. El control que tenemos acá, previo, simultáneo y posterior, ¿no? Esto es servicio. Servicio y servicio. Entonces, las normas generales de control gubernamental son normas que atañen mucho a lo que es el desarrollo del control gubernamental, porque nosotros hacemos control gubernamental. La resolución de Contraloría 596, donde aprueba la directiva 012, ahí es lo que vamos a tratar también ahora, que es el control previo de las prestaciones adicionales de supervisión de obra. Ese es el control previo, ¿sí? Es decir, vamos a ver cómo las entidades públicas, cuando tienen adicionales de obra que son mayores, ¿no?, al 15% del contrato y no mayores al 50%, van a tener que pedir autorización a la Contraloría General de la República. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver, vamos a desarrollarlo ahora. Por eso dice acá, a raíz de esa omisión, porque un adicional es una omisión al expediente técnico. Ustedes saben que el expediente técnico es como, por ejemplo, nuestra hoja de vida en un hospital, ¿no?, en una clínica. ¿Qué es lo que tenemos en un hospital nosotros? ¿Qué nos generan? Una historia clínica, ¿no? Igual, la historia clínica en este caso para la obra sería el expediente técnico, que está todo, ¿no?, los presupuestos, y etcétera, ¿no? Entonces, cuando se omite una parte, entonces se convierte en un adicional. ¿Y cuándo hay un adicional? Hay unos parámetros para eso. Entonces la Contraloría saca esta directiva. Esta directiva 012-2014, que es el control previo de las prestaciones adicionales de supervisiones de obra. ¿Sí? Entonces, y de ahí viene el servicio de control previo de las prestaciones adicionales de obra, que es la directiva 011, ¿sí? Y la otra directiva, que es el informe previo establecido por literal L del artículo 22 de la ley 27.185. ¿Qué nos dice este literal L? Nos habla justamente del endeudamiento que tienen las entidades públicas. Las entidades públicas no se pueden endeudar muy fácil. Y dicen, bueno, yo me voy a endeudar con tanta, interno y externamente con tanta plata. No, un momentito. Hay una ley de endeudamiento que hay que tener en consideración. Y para endeudarse tienen que pedir una autorización también, ¿no? Y ahí la Contraloría emite un informe previo en relación a ese endeudamiento. Entonces sale esta directiva. Estas son las normas legales que tienen que ver con el servicio del control previo. Todas estas normas de acá tienen que ver con el servicio del control previo. Entonces veamos el tema, como su nombre lo dice, ojo, servicio de control previo, antes de emitirse una acción, ¿no? Es previo. Ahí tenemos el artículo 22, donde son las atribuciones de Contraloría, ¿no? El artículo 22 sigue vigente. Dentro de las atribuciones de Contraloría es informar previamente sobre las operaciones, las fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad financiera, ¿no? O sea, ustedes saben de que una entidad pública, si va a pedir un tema de préstamo o endeudamiento y compromete totalmente su capacidad financiera, entonces tiene que informar, tiene que pedir una autorización, ¿no? Sea que se trate de negociaciones en el país o en el exterior. Ya, entonces vemos dos cosas. Uno, que es el tema de adicionales de obra, ¿sí? Los adicionales de obra que se suscitan bajo la norma que es mayores a 15% y no mayores del 50% del monto del contrato. Entonces, se genera eso. Y el tema del endeudamiento, dos variables importantes para el control previo. Entonces, ¿qué hace la Contraloría? Emite su opinión. La Contraloría va a emitir una opinión para el tema de adicionales de obra y endeudamiento. ¿Quiénes le tienen que hacer esa pregunta, esa autorización? ¿Quiénes solicitan esa autorización? Todas las entidades públicas. Todas las entidades públicas tienen que solicitar una
autorización a la Contraloría. Lo vamos a ver a través de las directivas que ha generado la Contraloría en base a esto. ¿Qué es el control previo? ¿No? ¿Quién nos dice? ¿Qué es el control previo? Aquel que efectúa exclusivamente la Contraloría. Aquí está. Exclusivamente. El OSI no hace control previo en el sentido, no hace el servicio de control previo. Al OSI no le van a preguntar las municipalidades, oye, si tú crees que pueda endeudarme, tú crees que pueda... No, a la Contraloría como institución. ¿De acuerdo? Por eso dice, aquel que efectúa exclusivamente la Contraloría General de la República, con anterioridad a la ejecución de un acto, antes de, ¿sí? Antes de, con anterioridad a la ejecución de un acto u operación de una entidad, de acuerdo a lo establecido por la norma legal. ¿Con qué objetivo se hace? A fin de emitir un resultado según corresponda a la materia del requerimiento que realice. Si la entidad me pide una autorización para un adicional, yo le puedo decir que no corresponde, o le puedo decir que sí. Eso, suponiendo que una municipalidad nos diga a nosotros, queremos hacer unos nacionales de obra, correcto. Yo le digo que sí, eso no quita que nosotros la podamos auditar posteriormente. Eso no quita que la podemos auditar posteriormente. Sí, la podemos auditar. ¿Y qué pasa, profesor, con las que no superan el 15% y no son mayores al 50%, son mayores al 50%? Ah, perfecto. Si no son mayores al 50%, entonces se le encarga al OSI para que pueda ver esa obra. No es que no se le va a hacer la auditoría. ¿Y qué pasa si hay un tema de que estos adicionales han generado más adicionales? Entonces hay una responsabilidad por parte de los funcionarios. Este es un tema bien delicado. Es un tema delicado. O sea, el tema de control previo es bien delicado. Hay que saber bien cómo. Por eso que la Contraloría ha emitido las directivas que hemos señalado. Y lógicamente no vamos a pretender leer toda la directiva, pero los puntos más importantes para que quede plasmado. Entonces, acá están las normas generales de control gubernamental. Las normas generales de control gubernamental son normas que permiten a la Contraloría hacer el control gubernamental, a describir qué es lo que hacemos nosotros como control gubernamental. Entonces, ¿qué dicen las normas generales de control gubernamental? ¿Qué dicen? Están en varias secciones. Están acá, normas de desempeño profesional, es decir, directamente ya propias del auditor gubernamental, porque nosotros tenemos un código de ética del auditor gubernamental que está desde el año 99 y no se ha derogado para nada, sigue vigente. Tenemos normas comunes a los servicios de control y acá vienen los servicios que hacemos la Contraloría. ¿Qué servicios hace la Contraloría? 3. Servicios de control previo, al cual estamos viendo, ¿sí? Servicios de control simultáneo, ya les he comentado a ustedes, el control simultáneo se hace in situ, en el acto. Por ejemplo, ahorita hay un tema de una obra que se está haciendo aquí en Sullana. La Contraloría va, no espera que termine. Va, se apersona y va a ver si efectivamente la obra se está haciendo de acuerdo a la norma vigente. ¿Y qué cosa emite a través del control simultáneo? Emite riesgos. Emite riesgos que pueden perjudicar los objetivos de esa obra. ¿Y a quién le emite esos riesgos? ¿A quién se los da? Al titular de la entidad. Mira, titular le dice, ¿sabes qué? Encontrado estos riesgos, así que ten en cuenta esto. O sea, mejor es advertir, ¿no?, que después hacer una auditoría. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo en Contraloría. Mejor es hacer un control previo y detectar algunas deficiencias a través de los riesgos para que la entidad tome las acciones in situ, en el acto, y no en una auditoría, cuando tú determinas una auditoría y determinas responsabilidades, y es un poco engorroso, aunque está muy bien, pero apostamos por el tema del servicio de control simultáneo, ¿no? Es lo que se está haciendo. Y ojo, algo que puntualizar acá, el hecho que yo haga un control simultáneo no significa que no voy a determinar responsabilidades. Yo, a través de control simultáneo, si bien es cierto, el control simultáneo no determina responsabilidades porque es una visita in situ donde determina riesgos, yo sí puedo, producto después de hacer ese control simultáneo, si yo advierto deficiencias o irregularidades, sí puedo hacer inmediatamente con la nueva directiva que ha salido en Contraloría por el tema de lo que yo le decía, una auditoría de cumplimiento producto de una auditoría simultánea, puedo hacer una auditoría de cumplimiento y determinar responsabilidades después. Y
las normas del servicio de control posterior, que ya les he comentado acá, que están, ¿cuáles son las auditorías que hace la Contraloría? Auditoría financiera. ¿Y la auditoría financiera la hace la Contraloría? Hasta el momento, las auditorías financieras las realizan las sociedades de auditoría, por encargo de Contraloría. ¿Qué significa por encargo de Contraloría? Que la Contraloría saca concursos públicos de méritos, ¿sí? Y le saca un paquete de entidades públicas, postulan la sociedad de auditoría que están en el registro, ¿no? En el InfoSAF y en el RESAF, y lógicamente a través de compra de bases postulan, ganan y hacen la auditoría, ¿no? Hacen la auditoría por encargo de Contraloría. Ellos hacen la auditoría financiera, ¿no? Acá está, la auditoría financiera. Y la auditoría de cumplimiento, que es la que hace la Contraloría y el OSI y la SOA también, ahora últimamente, y después la auditoría de desempeño, que la desarrolla mayormente la Contraloría, ¿no? Que es el cumplimiento de eficiencia, eficacia, efectividad, economía y calidad de la gestión propia de una entidad del Estado. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, normas generales de control gubernamental. ¿Qué son los servicios de control? Como estábamos viendo, el servicio de control es dar respuesta satisfactoria a la necesidad de control gubernamental, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de una entidad pública? El tema de los adicionales de obra, el tema del endeudamiento, se le da una respuesta, ¿no? Los servicios de control son prestados por la Contraloría General y los OSI, servicios de control. Servicios de control. ¿Cuáles son los servicios de control? Acá está. Todo esto que están acá. Todo esto son los servicios de control. ¿Sí? Conforme a la competencia legal y funciones centralizadas. Los servicios de control posterior pueden ser atendidos por las sociedades de auditoría, como les dije, cuando son designados y contratados en conformidad a la normativa sobre la materia, ¿no? Listo. ¿Cuáles son las modalidades de servicio de control previo? Acá está. Ya estamos aquí en el rubro que estamos viendo. El servicio de control previo. ¿Cuáles son esas modalidades? Como le estaba comentando, autorizar presupuestos adicionales. Nosotros autorizamos presupuestos adicionales de obra y mayores servicios de supervisión. ¿Qué otros servicios compete al servicio de control previo? Informar sobre las operaciones que en cualquier forma comprometan el crédito, ¿no? Comprometan el crédito de la institución pública o puedan comprometer también la capacidad financiera de la empresa, de la entidad, en este caso, ¿no? Imagínense comprometer una parte importante del presupuesto de la empresa del Estado, ¿no? Entonces, es preocupante. Y opinar sobre contrataciones con carácter de secreto militar también, o de orden interno, y otras establecidas por la normativa expresa. ¿Cuáles son las otras modalidades de control, servicio de control previo? Otorgar autorización previa a la ejecución, es decir, antes de el pago de los presupuestos de adicionales de obra pública, antes de, ¿sí? Los mayores prestaciones de supervisión en los casos distintos a los adicionales de obra, cuyos montos excedan lo previsto en la normativa en la materia, ¿no? En cualquiera de las fuentes de financiamiento que se tenga, ¿no? ¿Qué más tiene la modalidad de servicio de control previo? Un algo adicional, es informar previamente sobre operaciones, sobre las fianzas, sobre los avales y otras garantías que otorgue el Estado, incluyendo lógicamente los proyectos de contrato, ¿no? Que en cualquier forma comprometan su capacidad financiera, ¿no? En cualquier forma. El citado informe previo, porque se va a hacer un informe, nosotros hacemos un informe previo, ¿no? No conlleva la autorización o aprobación de la operación, porque definitivamente esto va a ser supervisado por la Contraloría. ¿Cuáles son otras modalidades de servicio de control previo? Emitir opinión previa vinculante sobre contratación de bienes, servicios u obras que tenga el carácter de secreto militar, ¿no? O de orden interno, exoneradas de la licitación pública, porque hay aspectos que se exoneran de licitación pública, ¿no? Concurso público, adjudicación directa, en el tema de carácter de secreto militar. Dicha opinión previa se otorga exclusivamente sobre las contrataciones que cumplan las condiciones antes señaladas y cuando las mismas deban mantenerse en reserva conforme a ley, ¿no? Eso es lo que nos dicen.
Ahora tenemos lo que es la evaluación de la solicitud. ¿Cómo se hace la solicitud? ¿Cómo se efectúa esa solicitud de la entidad del Estado para dar esa factibilidad del pago de adicionales de obra, ¿no? Evaluación de la solicitud de autorización de prestación de adicionales de obra y de supervisión de obra. ¿Cuál es ese, en qué consiste, qué nos dice la directiva en relación a esta solicitud de autorización, ¿no?, de prestaciones adicionales de obra? Vamos a ver que es un trámite, por ejemplo, nos habla de la aprobación del titular de la entidad a través de un documento, vamos a ver el tema de presupuestal, si tiene presupuesto, ¿no?, etcétera. Veamos entonces cuál es el tema de la evaluación de esto acá. Primero, empezando acá, yo quería un poco ver qué es un adicional de obra, ¿no? ¿Qué entendemos por un adicional de obra? Porque si es un adicional de obra que se le va a pedir autorización a la Contraloría, veamos, un adicional de obra es una prestación de carácter excepcional, es una excepción que no se encuentra considerada en el expediente técnico. No estuvo considerada al inicio. El adicional de obra sale después. Uy, me olvidé hacer esta canaleta o esto de acá. ¿Es importante? Sí, es importante. Entonces va a incrementar el presupuesto. Entonces, no se encuentra considerada en el expediente técnico ni en el contrato. No está. Cuya realización resulta indispensable, o sea, es importante porque tiene que cumplirse la obra, tiene que darse cumplimiento a la meta de la obra municipal, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si que hablamos de una municipalidad, y que da lugar a un presupuesto adicional. Entonces se convierte en un presupuesto adicional, adicional a la obra, ¿no? Así lo indica la sesión de definiciones de la nueva ley de contrataciones del Estado, la ley 3225 y su reglamento. Así, esa es la definición de la ley de contrataciones del Estado. Usted sabe que todas las entidades públicas deben, si quieren hacer compras y adquisición de bienes y servicios, se hace bajo esta ley. Ahora, los adicionales de obra mayores, como le estaba comentando, mayores al 15%, pero menores al 50% del monto del contrato original, son las que nosotros vamos a emitir la pronunciación de autorización, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice estos adicionales? Dice, esta clase de adicional de obra le reporta mayores gastos a la entidad. Definitivamente, son mayores gastos a la entidad, producto de una obra, ¿sí? Y por ende, su emprendimiento solo se encuentra justificado en escenarios muy excepcionales, tales como, por ejemplo, deficiencias en el expediente técnico, ¿no? Ejemplo, cuando se ha hecho un análisis erróneo en la composición del suelo sobre el cual se edificará un puente. De repente están haciendo una obra y resulta que el suelo no es el adecuado. Tiene que hacerlo un metraje más allá. Entonces tiene que buscar una zona más segura. Entonces eso emprende un adicional de obra, ¿no? O situaciones también imprevisibles, posteriores al perfeccionamiento del contrato. Puede ser de repente que por el tema del fenómeno del Niño hubo un problema en una obra y definitivamente pues se pidió un adicional, ¿no? Entonces, o hubo un sismo y se cayó una parte, hoy necesitamos mayores presupuestos, etcétera, ¿no? Hay tantas situaciones que se solicitan para pedir un adicional de obra, ¿no? ¿Puede ser una pregunta? Sí. Esto que usted está explicando me trae al recuerdo lo que está pasando con el tema de Odebrecht, ¿no? ¿Se puede decir que las coimas que salieron de las empresas constructoras tienen que ver con esto? ¿Con estas cláusulas? ¿Con estas deficiencias en el expediente técnico? Lo que pasa es que las obras, como son adicionales de obras, son excepcionales. Son obras excepcionales en las cuales... Por eso, pero esos excepcionales son claro. Que salieron de ahí para que paguen las cosas. Sí, exacto. O sea, claro, pero ojo que estas son cuando son siempre mayores al 15%, pero menores al 50%. Estas obras corresponden a estos adicionales, ¿no? No tiene nada que intervenir ahí la Contraloría. La Contraloría, como usted sabe, emite su informe en base a esto y supervisa después posteriormente, ¿no? Pero aquí... No tuvo hecho injerencia para que haga un control previo.
Sí, nosotros lo que estamos hablando es un control previo. El control previo va a radicar definitivamente en el tema de buscar la mejor manera para que la entidad sea correcta esos adicionales correspondan realmente a un adicional, porque usualmente los adicionales, como usted dice, se presta para otras cosas, ¿no? Entonces sí es importante verificar esos adicionales. Nosotros vamos a ir a verificar el tema. Claro, podemos. Claro, lo que pasa es que esos son contratos que se han hecho adicionales, adendas que se han generado, que requieren mejor análisis en relación, ¿no? Sí. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, en el tema de los adicionales de obra cuyo valor sea mayor al 15%, pero menor al 50% del monto previsto en el contrato original, proceden únicamente cuando se cumplen los siguientes requisitos. Por ejemplo, ¿cuándo es el mayor al 15% pero menor al 50%? Tiene que haber, ¿cuáles son esos requisitos? Tiene que haber una resolución del titular de la entidad. O sea, el titular de la entidad tiene que sacar una resolución primero, una resolución que autorice la ejecución de la obra, ¿no? Lógicamente tiene que haber una autorización por parte del titular que ha autorizado la obra, y la regla es la misma, ¿no? El único facultado a nivel para autorizar la realización de una prestación adicional, lógicamente es el titular. Entonces tiene que haber una resolución de autorización. Salud. Y cuando dice que se trata de una facultad indelegable, definitivamente esto no se puede delegar. El titular tiene que firmar la autorización para la ejecución de la obra. Autorización previa de la Contraloría, al demandar un gasto mayor, se ha dispuesto al igual, ¿no?, que la Contraloría autorice esta prestación. Y contar con los créditos presupuestarios. Estos son los requisitos para que exista este tema de adicional, ¿sí? Procedimiento. Luego de ser aprobada, la entidad debe elevar la resolución. Esta resolución, aprobando la obra, debe ser elevada la resolución a la Contraloría para que se autorice su ejecución y pago, ¿sí? La Contraloría contará con 15 días hábiles. Tiene 15 días hábiles, una vez que recibe la Contraloría, tiene 15 días hábiles para emitir su pronunciamiento debidamente motivado. Si no se pronuncia en el plazo mencionado, la entidad podrá autorizar la ejecución o el pago de la prestación adicional sin perjuicio del control posterior. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos lo que llaman el silencio administrativo, ¿no? O sea, si nosotros no nos pronunciamos, significa que sí, que va, ¿no? No nos pronunciamos, pero eso no significa que la vamos a ir a supervisar, a ver si efectivamente, a revisar si efectivamente corresponde un adicional, sin perjuicio de su control posterior. Y que ese control posterior es una auditoría, ¿no?, que puede ser de cumplimiento, ¿sí? Entonces, dice allá, si la Contraloría requiere información adicional, deberá comunicarlo dentro del 5º día hábil, contado desde el inicio del plazo que dispone para emitir su pronunciamiento, o sea, dentro de los 15 días, ¿no? Este hecho genera la interrupción de dicho plazo. Si la Contraloría General autoriza la prestación adicional, el contratista deberá ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Eso lo dice en el tema de la ley, ¿no? Y ya generamos lo que es la directiva 011. La directiva 011 es la que estamos viendo, ¿no? Ya sale la Contraloría, sale. ¿Qué cosa es el objetivo de esta directiva? ¿Cuál es el objetivo? Establecer requisitos, plazos y procesos a seguir para que la Contraloría otorgue autorización previa a la ejecución y al pago de prestaciones adicionales de obra. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta directiva? Orientar a las entidades públicas en el tema de los requisitos, en el tema de los plazos, ¿no?, y el proceso que debe seguir para el efecto de los adicionales de obra, ¿sí? Este es un pantallazo de cómo está diseñada la directiva. Podemos ver que es la competencia de la Contraloría, la emisión de autorización previa, prestación adicional de obra y causales que originan, ¿no? Inclusive hay prestaciones adicionales de obra con carácter de emergencia, ¿no? El tema del fenómeno del Niño, por ejemplo, lo que ha pasado. Formulación de presupuesto adicional de obra, etcétera, ¿no? Está la solicitud de autorización previa y disposiciones complementarias. Esto es una directiva que tiene que objetivo, repito, ¿no?, determinar, conocer los requisitos, los plazos y procesos a seguir, ¿no?, para que la Contraloría otorgue esta autorización de prestación de adicionales de obra, ¿sí? Esta es
esta directiva. Esta directiva está colgada en la página web de Contraloría, ustedes la pueden seguir. La vamos a ver acá más ampliamente, miren. Esta es la directiva. Esta es la directiva 011-2016, ustedes la pueden seguir en la página web de Contraloría, donde dice resoluciones de Contraloría, hacen clic y ustedes la pueden bajar esta directiva. 011-2016, servicios de control previo de las prestaciones adicionales de obra, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice? La Contraloría no autoriza prestaciones adicionales de obra que estén ejecutadas. Ojo, ¿qué significa eso? Que, lógico, si ya han ejecutado las obras con los adicionales y después le diga a Contraloría, ya ejecuté, no. ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer primero? Es pedir autorización previa, primero, ¿no? Sí. Te hace el proceso al funcionario o a la entidad, o la entidad genera toda la data y se le envía el expediente a la contabilidad, la contabilidad lo evalúa y recién lo aprueba. Sí, lo evalúa y recién lo aprueba. Lo aprueba, le dice sí, va a tu adicional de obra, y eso no significa que nosotros no vamos a ir a verificarla. Está supeditada al control posterior. De repente no va a la Contraloría propiamente, si se la encargamos al OSI para que lo haga. ¿Sí? O sea que no significa que ya está, porque ustedes estarán pensando, ¿y qué pasa si están mintiendo? ¿Qué pasa si están haciendo? No, hay un tema de responsabilidad. La directiva lo señala. La directiva señala un tema de responsabilidad y está, vamos a ver si retrocedemos, está acá, por acá está el tema de responsabilidad. Por aquí hay un tema de responsabilidad en relación a esto, ¿no? Está, por ejemplo, notificación y aplicación del silencio administrativo. Está por acá, por aquí está un tema de responsabilidad. Por ahí lo vamos a ver, el tema de responsabilidad, por si acaso sea en eso, ¿no? Entonces, por eso, la Contraloría no autoriza prestaciones adicionales de obras que estén ejecutadas, salvo que sean calificadas como prestaciones adicionales de obra con carácter de emergencia, ¿no? Lógico, imagínense que estén haciendo un tema hay un huaico y el alcalde no va a decir Contraloría, voy a hacer la gestión para pedir autorización a la Contraloría. No, ya se ejecutó eso porque tenía que ejecutar un adicional y eso sí se puede regularizar después, pero siempre y cuando sea de emergencia. Como lo que pasó en el norte. Claro, con lo que pasó en el norte. No, el alcalde no va a decir, no puedo hacer un adicional más porque tengo que pedir a Contraloría. No. La directiva dice, la Contraloría no autoriza prestaciones adicionales de obra que estén ejecutadas, salvo que sean calificadas como prestaciones adicionales de obra con carácter de emergencia, en cuyo caso no emite autorización si se encuentran pagadas, ¿no? Y luego las evaluaciones. Sí, por supuesto. El hecho que un alcalde, por ejemplo, tenga la vía libre para hacer compras por el tema de emergencia, no significa que el alcalde no va a pedir factura, no significa que el alcalde no va a pedir la documentación correspondiente. Muchos se equivocan y dicen, declaración de emergencia, el alcalde compra sin recibo, sin nada. No, tiene que pedir también la documentación. ¿Perdón? Igual van a emitir la resolución. Sí, igual la resolución sí, de todas maneras, porque hay acceso fácil, porque él lo puede hacer, pero pedir autorización hay 15 días, como usted avisó, y es engorroso el trámite, ¿no? Entonces, por eso se le da esa salvedad. Así es. ¿Cuáles son las obligaciones? Justamente lo que estamos hablando, del titular de la entidad, funcionarios y servidores públicos, ante la prestación de la solicitud. ¿Cuál es el responsable? El titular de la entidad, dice, o directorio, en el caso de empresas, ¿sí? En caso de empresa, por ejemplo, debe aprobar las prestaciones adicionales de obra mediante resolución o acuerdo de directorio respectivamente. O sea, aparte de la resolución de la obra, de autorización de la obra, de inicio de obra, tiene que haber una resolución por parte de los adicionales. O sea, tiene que sacar una resolución donde diga él que se está ejecutando o se va a ejecutar, se va a pedir una solicitud en el tema de los adicionales, ¿no? Donde describe qué es lo que ha producido en los adicionales, en qué obra y cuánto es el importe. Eso es lo que dice la directiva. Esa es la responsabilidad del titular, ¿sí? Entonces, el titular debe emitir una resolución, ¿sí? ¿Cuáles son las evaluaciones también? Ante deficiencias en el expediente técnico de obra. Miren lo que dice,
Ante una deficiencia en el expediente técnico de obra, yo he sacado lo más importante ya de la directiva, por si acaso, para entenderla, porque es extensa. Por eso les decía a ustedes que tienen que verla. Por ejemplo, ante deficiencias en el expediente técnico de la obra, está el deslindar responsabilidades. Deslindar responsabilidades que correspondan para las autoridades, funcionarios y o servidores públicos que hayan formulado o aprobado el expediente técnico contractual con deficiencias que originaron mayores costos. Por ejemplo, ustedes dirán, pues, ya hacemos acá el tema de la adicional de obra, y fácil, y no vamos a tener más metrados. Caso, como decía el joven, el caso de Odebrecht, el caso de Chinchero. No, un momentito. Miren, lo quiero leer textualmente. Imagínense cuando se hace una obra y se olvidan de poner algunos metrados, ya no es el caso de que tema de emergencia, sino es una omisión, un olvido. Eso, oye, me olvidé. Entonces, ese olvido te va a generar mayores metrados. La pregunta es, ¿ese olvido es intencional o no intencional? Eso habría que ver. Entonces, ¿qué dice la directiva? La directiva dice, mira, nosotros vamos a deslindar las responsabilidades que correspondan para las autoridades, funcionarios y servidores públicos que hayan formulado o aprobado el expediente técnico contractual con deficiencias, porque es una deficiencia. Es una deficiencia. El hecho que yo no ponga, imagínense, es como que si yo le ponga a un paciente en una clínica una dosis de una inyección y el paciente sea alérgico a la sulfa. Sé que es alérgico a la sulfa y me equivoco, o le pongo otro medicamento. ¿Hay una negligencia ahí o no? Sí, ¿y cuántas veces hemos visto negligencias médicas? ¿Cuántas negligencias médicas? Hay gente que ha entrado y ha salido mal y inclusive ha fallecido en el mismo hospital, en la misma clínica. Esto es una deficiencia, por ejemplo. Es una deficiencia, ¿por qué? Porque se va a generar más pago, un presupuesto adicional. Un presupuesto que no sabemos si de repente la municipalidad lo tiene. De repente va a tener que generar un crédito, etcétera. Entonces tenemos que ver. Es una deficiencia que origina mayores costos, definitivamente mayores costos, ¿no? Es como que si alguien se olvida pagar a la SUNAT y de pronto le cae una multa grande, ¿no? Entonces, esto es la obligación del titular. ¿Cuál es la solicitud previa, de autorización previa? Dice, la solicitud de autorización previa debe adjuntar los siguientes documentos. ¿Qué cosa es lo que se adjunta? ¿Qué es lo que debe adjuntar la entidad pública? No debe adjuntar, primeramente, la solicitud de autorización previa en original conforme al anexo 2. El anexo 2 está acá. Ahora vamos a ver. Es una autorización, que es un documento como declaración jurada donde dice la autorización, lo que se está solicitando. B, el formato hoja de verificación de documentos en original, adjuntando una copia simple, los requisitos que corresponden según los siguientes casos. Prestación adicional de obra sin deductivo vinculado, detallados en el anexo 3A. Prestación adicional de obra con deductivo vinculado, detallados en el anexo 3B. Y prestación adicionales de obra con carácter de emergencia, miren, también se presenta, de emergencia, detallados en el anexo 03. Presentación nada más en el caso de emergencia, ¿no? Pero de todas maneras hay que presentar. Veamos. Hice hoja de información general de la obra en original conforme al anexo 4. Y de la declaración jurada de la veracidad, ojo, miren, es declaración jurada de la veracidad y autenticidad de la información en original conforme al anexo 5. Porque es realmente como una declaración lo que se está dando, ¿no? Esos son los documentos de la solicitud previa a la autorización que tiene que presentar. ¿Cuáles son los plazos para la presentación? La entidad debe presentar la solicitud de autorización previa en el plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde el día siguiente de la fecha de aprobación de la prestación adicional de la obra por la entidad, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que aprobaba mediante un documento 5 días adicionales? Desde que se aprueba la obra, 5 días adicionales hábiles, ahí tiene que presentar la solicitud para la autorización. ¿Cómo es el proceso y el plazo de la atención para la solicitud de autorización previa? ¿No? El proceso para la atención de la solicitud de autorización previa debe efectuarse en un plazo máximo de 15 días hábiles.
nosotros tenemos 15 días hábiles para emitir un pronunciamiento. 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud de autorización previa, los cuales se interrumpen en caso la Contraloría comunique a la entidad el requerimiento de información complementaria. Es decir, si la solicitud llega a la Contraloría y queremos alguna información adicional, nosotros le vamos a pedir, y se interrumpe ese plazo. El plazo se interrumpe. ¿Sí? Ok. Evaluación de la solicitud de autorización previa. La Contraloría dice, no realiza la evaluación de la solicitud de autorización y comunica a la entidad su improcedencia, ¿no? Mediante oficio emitido por la unidad orgánica a cargo de la evaluación de los supuestos siguientes. O sea, ¿cuándo no va a emitir un pronunciamiento? Cuando si la incidencia acumulada no supera el 15% del monto del contrato original. Es decir, ¿cuál era el requisito que hemos tenido para nosotros para el adicional? Que sea mayor al 15%, ¿no? Y menor al 50%. ¿Sí? Eso es lo que hemos dicho. Entonces, ¿qué pasa cuando nos envían a nosotros, cuando no supera el 15% y nos mandaron? Eso lo vamos a decir, no procede. Porque eso lo hacen internamente ellos. Porque eso es interno. Esto se pide autorización a la Contraloría solamente, y eso por favor tomen nota, solamente se pide autorización a la Contraloría cuando supera el 15%, solamente el 15%, ¿sí? Y no menor del 50% del contrato original, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué más? Si la incidencia acumulada supera el 50% del contrato, del monto del contrato original, y eso, claro, porque hemos dicho que solamente es mayor al 15% y menor al 50%. Cuando se contradice, entonces la Contraloría no realiza evaluación a la solicitud de autorización, porque está contradiciéndose lo que estamos estipulando, ¿no? ¿Sí? Y ahí viene, de considerar necesaria mayor información durante la evaluación que está haciendo la Contraloría, ¿qué es lo que se hace? Dice, la Contraloría va a hacer una inspección física a la obra. Entonces, cuando es menor del 15%, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Solamente la entidad? Solamente la entidad lo aprueba. Eso no significa que si lo aprueba, la Contraloría no va a hacerle la supervisión. Sí, la podemos hacer, porque todas las entidades, todo el presupuesto que tiene, está sujeta al control gubernamental de la Contraloría. Nosotros podemos encargar al OSI, por ejemplo, me imagino, una municipalidad XYZ ha hecho un adicional menor al 15%, nosotros le podemos decir que lo vaya a revisar. O sea, siempre se le tiene que notificar. Sí, no sí, necesariamente pero, que la solicitud. exacto, pero sí la vamos a supervisar, pero eso es a juicio del sistema, ¿no? O sea, siempre está para la predisposición para supervisar a eso. Le podemos encargar al OSI. El OSI, ustedes saben que prepara su plan anual de control, ¿no? Donde están todas sus auditorías que va a hacer en el año, ¿no? O el servicio de control simultáneo, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí lo programará. Voy a hacer una visita de supervisión estos adicionales al momento que haga su acción, ¿verdad? Podría ser. Entonces, la Contraloría aplica las técnicas y procedimientos de verificación que resulten necesarias en la obra. Va a haber la obra. Previa coordinación con el funcionario o servidor público. Porque lo que hace el titular de la entidad es designa un funcionario para que coordine con la Contraloría en el tema de la solicitud de adicional. ¿Qué más? ¿No? Entonces, queda aquí claro que la directiva señala que de considerar necesario mayor información durante la evaluación, o sea, ¿qué hace la Contraloría? Revisa y ve si hay algo que no le está cuadrando bien, entonces dice, no, ¿sabe qué? Necesito más información, entonces ¿sabe qué? No vamos a ir a visitar la obra. No necesariamente la verificación es en gabinete, sino puedo ir a visitar a la obra, ¿sí? Prestaciones adicionales de obra iguales o menores al 15% del monto del contrato original. Dice, y lo que estaba comentando, miren, el órgano de control institucional que corresponda programa y ejecuta de manera selectiva, miren, de manera selectiva, la verificación de las prestaciones adicionales de obra cuya incidencia acumulada sea igual o no supere el 15%. ¿Ok?
a la pregunta que me hicieron, ¿sí? Repito, hace un momento la señora hizo una acotación, ¿no? ¿Qué pasa con las que no superan? La directiva señala, el órgano de control institucional que corresponda programa y ejecuta de manera selectiva la verificación de las prestaciones adicionales de obra cuya incidencia acumulada sea igual o no supere el 15% del monto del contrato original. Para tal efecto, la entidad presenta al órgano de control institucional las resoluciones aprobatorias de tales prestaciones adicionales de obra y deductivos vinculados. En otras palabras, ¿qué pasa con las que no superan el 15%? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las que no superan el 15%? ¿Quién nos hace el control? El OSI. El OSI lo dice la directiva y está ahí puesta, ¿no? El OSI, en forma selectiva. Porque en una entidad puede haber varias obras, varias adicionales. Entonces él selecciona. Este adicional voy a ver, este adicional acá, este adicional. Lo visita. El OSI de la misma entidad. El OSI de la misma entidad. Usted sabe, yo les he dicho a ustedes de que el OSI está en todas las entidades del Estado. Lógicamente, de repente usted me dirá, profesor, yo conozco una municipalidad distrital de Colasay, que es una distrital de Jaén que no tiene OSI. Claro, porque el OSI es de acuerdo al presupuesto que tiene. ¿Y quién hace la auditoría de profesor de esa distrital? La provincial. Claro. Entonces, ahora se quiere tener OSIs a nivel nacional, en todos lados, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es justo lo que estábamos conversando. Ya sabemos entonces que cuando no supera el 15%, porque cuando supera el 15%, ¿sí?, de monto del contrato original, se pide autorización. ¿Y qué pasa con la que no lo superan? ¿Quién las revisa? El OSI, lo dice la directiva, ¿no? ¿Qué más? Aquí están los anexos. Disculpe, sí. Antes parece que el OSI se llama organismo supervisor. ¿Al OSI? Sí. No, el OSI se llama órgano de control institucional. Sí, pero antes tenía otra nomenclatura, se llamaba antes se llamaba OAI. Ya. OAI se llamaba antes. Y eso es lo que digo, el organismo supervisor está calmando de OSI, por hecho es una subentidad de OSI. No, la OSI pertenece a la Contraloría, es parte del Sistema Nacional de Control. El Sistema Nacional de Control está dividido en Contraloría General de la República, en órgano de control institucional y en sociedades de auditoría. La Contraloría normativa, que hace los servicios de control, el OSI, que está en todas las entidades del Estado. El OSI, ¿qué se carga el OSI? Está representado por un jefe de órgano de control institucional, ¿no? Y este OSI programa su PAC, su plan anual de control, donde hace todas sus auditorías y controles simultáneos que va a hacer, ¿no? Y depende funcionario administrativamente de la Contraloría. No, las valorizaciones no la aprueba el OSI. No, me refiero había una organización supervisora de Trujillo. Ya. Organismo supervisor de Trujillo. Entonces, Ya. No, nosotros solamente lo que hacemos es, el OSI no aprueba nada. No aprueba nada acá. El OSI es independiente a la entidad donde trabaja. Él hace su plan, su auditoría. El plan, ¿quién le aprueba su plan de esta auditoría? La Contraloría a través de resolución de Contraloría. El OSI hace su trabajo y el resultado de su trabajo del OSI se la da al titular para que conozca lo que ha encontrado producto del control gubernamental, producto de la auditoría de cumplimiento o el control simultáneo para que tome las acciones debidas. ¿Sí? Este es el anexo, el modelo de solicitud de autorización previa. Miren, acá está. Por ejemplo, habíamos hablado del anexo 2, y aquí está, dice, señores, Contraloría General, Girón Camilo Carrillo 114, Jesús María, presente, asunto, autorización previa a la ejecución y pago, o al pago de las prestaciones adicionales que generen el presupuesto adicional número tal, ¿no? De la obra, ahí está, para que pongan el nombre, a cargo de, y el nombre de la entidad solicitante. Referencia, consignar número y fecha de la resolución aprobatoria. ¿Era requisito que la entidad apruebe una obra a través de una resolución? Sí. ¿Y el adicional de obra se aprobará también? ¿Quién no debe aprobar el adicional de obra en una entidad del Estado? ¿Quién aprueba el adicional de obra? El titular.
el titular del pliego, siempre y cuando sea un gobierno regional o un ministerio, ¿no? Entonces, en una municipalidad, el alcalde, en un ministerio, el ministro, ¿no? Él es el que aprueba, acá dice consignar el número y fecha de la resolución de aprobación o acuerdo de directorio. El directorio en caso de una empresa, Petroperú, el directorio del adicional, ¿no? ¿Qué más dice? Acá, el alcalde, suponiendo que sea el alcalde, me dirijo a usted para solicitarle la autorización previa a la ejecución del pago de las prestaciones adicionales que generen el presupuesto adicional número tal de la obra tal, cuya incidencia acumulada ha superado el 15% del monto del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, se adjunta la información requerida en la directiva número tal, la directiva que hemos visto. La que hemos visto. ¿Correcto? Está clarito. Esto está acá. Solicito que el requerimiento de información complementaria y la notificación de la resolución que contiene el pronunciamiento en atención a la solicitud presentada se notifique también al correo electrónico siguiente. O sea, ellos ponen su correo, ¿no? Correo. Asimismo, informo que para las coordinaciones que correspondan respecto a las prestaciones que se solicita, se ha designado al señor XYZ, se designa un coordinador, una persona, ¿no? Nombres y apellidos de los profesionales que tiene el cargo tal, con correo electrónico tal y teléfono móvil o fijo tal. Nombre y apellido, cargo, firma el sello de autoridad solicitante, firma acá el alcalde y listo. En caso, dice, hay un asterisco acá, en caso que la entidad no cuente con este medio electrónico, puede indicarse el número de fax. ¿No? Hay algunas municipalidades que no tienen correo, por fax, ¿no? Por fax. Entonces, por ejemplo, es un anexo, un modelo de solicitud de autorización previa que se le va a pedir a la Contraloría, ¿sí? Esta es hoja de verificación de documentos, es la 3A, prestaciones adicionales de obra sin deductivo vinculado. Por ejemplo, acá dice, entidad solicitante, prestación de adicionales de obra, oficio número tal, fecha tal, ¿no? Resolución aprobatoria de prestación adicional de obra emitido con el titular o acuerdo, una serie de requisitos, ¿no? Y acá está el prestación adicional con carácter de emergencia, también hay una, ¿no? Resolución de aprobatoria, certificación de presupuesto, de previsión presupuestal, ¿no? Una serie también de reportes que se sacan. Y aquí está la hoja de información general de la obra, denominación del proyecto de inversión pública, ponen aquí cuál es, el código del SNIP, ¿no? El código del SNIP que corresponde, el valor referencial de la obra, la fuente de financiamiento del presupuesto adicional, de dónde va a salir el presupuesto adicional, de qué recursos, ¿sí? Sistema de contratación, modalidad de ejecución contratada, presupuesto contratado, contratista, supervisor, proyectada, etcétera, ¿no? Todo. Esa es una parte. Hemos terminado la primera parte de que lo que es el tema del adicional de obra, ¿sí? Del adicional de obra. Ahora vamos a ver, ¿hay alguna, antes de pasar al otro, hay alguna pregunta? Antes de pasar al otro, vamos a pasar al otro tema que es el informe previo, Entonces queda claro que para el tema de la adicionales de obra, mayores al 15%, ¿sí? Y mayor o menor al 50% de contrato, menor. ¿Qué pasa cuando, eso quién lo da? ¿Quién determina eso? ¿Quién autoriza? ¿Quién autoriza el adicional de obra? No, ya, el titular de la empresa autoriza la adicional. ¿Quién da luz verde para que se haga el adicional de obra? La Contraloría. ¿Y qué pasa con los menores? Los que no superan el 15% y son mayores del 50%. El OSI se encarga de verificarlos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora la Contraloría? ¿Cuánto tiempo tiene para emitir el informe? 15 días hábiles, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo tiene la entidad de enviar? ¿Desde a partir de dónde? 5 días hábiles desde que se aprobó, ¿no? Es importante saber un poco este tema para poder nosotros tener una acción, ¿no? ¿Sí? Entonces, más o menos esas son las pautas. Este es como control, ojo, como control previo, ¿no? Es un servicio de control previo que nosotros emitimos, ¿no? Lo que estábamos comentando hace poco, el OSI es el encargado, pertenece a la Contraloría y ha habido una serie de cambios en la Contraloría. Por ejemplo, voy a cambiar acá,
si está acá el tema de... Estoy buscando los archivos que he emitido. Los otros archivos que... ¿Sí? Sí. Yo los tengo acá también, no hay un problema. A ver. Miren, ustedes han escuchado que la Contraloría ya salió esta ley de fortalecimiento de Contraloría General de la República del Sistema Nacional de Control, ¿sí? Han escuchado ustedes ya que la ley 2785 ha variado. Entonces, esto de acá voy a aumentar un poquito para que ustedes puedan ver. A ver, ¿pueden ver mejor ahí? Ok, miren, esta es la ley 30742, ¿sí? 30742, ley de fortalecimiento, si me acompañan. Sí, esta es la ley de fortalecimiento 30, miren, ¿cuál es el objeto? ¿Por qué me permito explicarles a ustedes esta norma? Porque esta norma ya tenemos 120 días para poder desarrollarla, pero miren, ¿cuál es la modificación? Modificación de diversos artículos de la ley 27785, ley orgánica del Sistema Nacional de Control y Contraloría. ¿Sí? Sí, yo lo tengo aquí. Sí. Entonces, modifícase lo literal M y serie, ¿no? Principio de control gubernamental, y ahí viene lo que es el tema de acceso a la información, ¿no? Uno de los más importantes, el acceso a información, dice referido a la potestad, ¿sí? Referido a la potestad de los órganos de control a requerir, conocer y examinar toda la información y documentación sobre las operaciones que entidades sujetas al ámbito de control, aunque sea secreta. Aunque sea secreta, eso no estaba en la anterior ley. Cuando tú ibas a hacer una auditoría, no, es secreto. Eso es secreto. No, secreto, un momentito. Ya nos aprobaron la ley, ahí está. Ya nos aprobaron la ley. A todos los que nos siguen en el Facebook a través de Desarrollo Global, este aporte es importante porque ahora las auditorías que hacemos nosotros, ya el tema de secreto no existe. Por lo general, las entidades militares. Sí, y ahora no hay secretos. Ahora pedimos información, señor, nos tiene que dar usted la información. ¿Sí? Ahí está. Mire, repito, el acceso a la información, aunque sea secreta, necesaria para su función. Esto comprende, miren lo que dice, y está resaltado con amarillo, esto comprende acceso directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito a las bases de datos. No, que el CIAF usted no puede entrar al CIAF. ¿Por qué? El CIAF está todo. No, usted me tiene que dar a mí el CIAF, me tiene que dar el acceso para yo ingresar al CIAF. Cuando las sociedades de auditoría hacen auditoría por encargo de Contraloría a las auditorías financieras, le restringen el tema del CIAF. No todas, algunas. Ahora no. Dice en línea, irrestricto, gratuito en la base de datos, sistemas informáticos. Todo nos tiene que dar a instalar en una máquina. Nosotros toda la información tenemos que tener acceso a todo. Porque es transparente, tiene que ser transparente. ¿No? Base de datos, sistemas informáticos y cualquier mecanismo para el procesamiento o almacenamiento de información que administran las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control.
sin otras limitaciones que los casos previstos en la cuarta y quinta disposición finales de la presente ley, así como la capacidad de las herramientas informáticas a cargo del procesamiento o almacenamiento de información. ¿Qué pasa cuando la ingeniera informática va a hacer una auditoría a la entidad? No le dan la información, no, usted no puede tener acceso. Entonces la ingeniera de sistemas no puede evaluar realmente, por ejemplo, si una caja municipal de ahorro y crédito, su sistema está correcto. ¿Por qué? Porque tiene una limitación, ¿no? ¿Qué más? Hay el cambio, la reserva, por cuyo mérito se encuentra prohibido que durante la ejecución de control se revele información que puede causar daño a la entidad. Lógico, yo estoy haciendo una auditoría, yo no puedo salir a los medios a decir cómo va. ¿Sí? Hay una reserva. Pero eso sí, apenas se termine la auditoría y ya esté procesada totalmente, tiene que ser publicada. ¿Sí? Designación y separación del jefe de órgano de control interno, de auditoría interna. Ahí está. Miren, lo que estamos hablando del OSI. La Contraloría General de la República, aplicando el principio de carácter técnico y especializado del control, designa a los jefes de los órganos de control institucional de las entidades. Nosotros designamos a los jefes de OSI. ¿Sí? ¿Correcto? ¿No? Están exceptuados los jefes y personal del órgano de control institucional del Congreso de la República. Ustedes saben que el Congreso de la República no nos aprobó esa parte, ¿no? O sea, el Congreso no quería que la Contraloría designe a un jefe de OSI para el Congreso, sino ellos mismos. Por eso que nos observaron la norma. Una de las observaciones fue esa. Claro, para aprobarla. No, ustedes no designan a nuestro jefe de OSI a nosotros, ¿no? ¿Sí? Eso fue así. Entonces, que ellos designan, y parece que lo han sorprendido al presidente, ¿no? Porque realmente, si queremos transparencia, pero sí, pues, pero así es, pero pareciera que lo hubieran sorprendido porque, en fin, bueno, eso queda ya a criterio del tema de eso. La cosa es de que lo importante es de que ya nosotros tenemos esa norma y con esa norma nos fortalece para hacer una auditoría transparente, ¿no? Las entidades sujetas de control proporcionan los medios necesarios para el ejercicio de la función de control de dichas entidades. Las sociedades de auditoría son designadas previo concurso público de méritos, lo que les comentaba a ustedes, ¿no? Previo concurso público de méritos, ¿sí? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Ese concurso previo y contratadas por la Contraloría General para examinar las actividades y operaciones de entidades, opinar sobre la razonabilidad del estado financiero, así como evaluar la gestión, captación y uso de los recursos. Cuando se habla de gestión, nos estamos hablando y recursos, el que puede hacer auditoría financiera y de cumplimiento, ¿sí? Tenemos ahí también el tema de las entidades de gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales quedan autorizados para realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría para cubrir los gastos que se deriven de la contratación de sociedades de auditoría, previa solicitud. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Usted sabe que cuando se hace una auditoría financiera, cuando una sociedad de auditoría hace una auditoría financiera, el que cancela es la entidad, ¿sí? Si se le hace la auditoría a una municipalidad provincial, la que cancela es la municipalidad, a la sociedad de auditoría. No vayan a pensar que la Contraloría le paga, no. El que le paga, por eso que las entidades del Estado tienen que presupuestar en su presupuesto, valga la redundancia, un presupuesto para pagar la auditoría, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que queremos? Que no le pague la entidad, sino le paguemos nosotros, porque nosotros hay una mejor independencia por parte de nosotros, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando le paga la entidad, como que tú me has observado, entonces te demora en pagar, ¿sí? Entonces, no, ahora con esta nueva ley le estamos pidiendo transferencia al titular de la entidad para que nos transfiera a nosotros y nosotros pagar a la sociedad de auditoría directamente, ¿no? Cosa que si la sociedad también hizo mal su auditoría, no le pagamos hasta que presente sus papeles correctamente. ¿Sí? Ok. Esto, hay 120 días para ejecutar esto, ¿no? Y las atribuciones que tenemos acá del artículo 22, que es la que algunas que han cambiado, ¿sí? Está ahí. Tenemos también la vacancia en el cargo de Contralor General que ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, uno del tema de la vacancia de un Contralor es falta de solvencia, idoneidad moral y ética en el cargo, por ejemplo, ¿no? Designación de funciones de vicecontralor, potestad sancionadora, ahí está también la potestad sancionadora que ha cambiado algunas cosas, etcétera, ¿no? Ok, estamos ahí, están todas estas autorizaciones.
La Contraloría ha quedado exonerada de toda medida de austeridad, disciplina y calidad para poder determinar toda esa, ¿no? Y aquí viene lo más importante, lo que les comentaba yo, la transferencia financiera para el financiamiento de los órganos de control institucional. Ustedes saben de que ¿a quién le pagan los socios? No, la Contraloría le paga a los socios solamente que están trabajando, que la Contraloría envía, que son personal propio de la planilla de Contraloría. Por ejemplo, a mí, yo trabajo en la Contraloría y me envían a mí, la Contraloría me paga mi sueldo, porque siempre me has pagado mi sueldo. Pero ¿qué pasa con los jefes de OSI que le pagan el titular? Porque hay muchos que le pagan el titular. Hay muchos jefes de OSI que le pagan la misma entidad del Estado. O sea, el mismo titular. Municipalidades, empresas que tienen jefes de OSI que le pagan la misma entidad. Entonces, en esta tercera disposición dice la transferencia financiera para el financiamiento de los órganos de control institucional a cargo de la Contraloría. Autorícese la incorporación de los órganos de control institucional de las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales a la Contraloría de manera progresiva y sujeto al plan de implementación aprobado para tal efecto por la Contraloría General de la República, ¿no? Para efectos del financiamiento de lo establecido en el presente disposición, autorícese a las entidades del gobierno nacional, a los órganos regionales y al gobierno regional la realización de manera excepcional de transparencias financieras hasta por el monto equivalente al total del gasto devengado al 31 de diciembre del año anterior a la efectiva incorporación, ¿no? Correspondiente a la actividad 500006, acciones de control y auditoría, ¿no? Así como los gastos en personal y otros ejecutados por el funcionamiento de los órganos de control institucional. Esto en forma progresiva, ¿no? Y después la incorporación progresiva de los órganos de control institucional de Contraloría de la República, ¿no? Que se va a hacer de acuerdo a las disposiciones contenidas en la presente ley que regulan la incorporación progresiva de los órganos de control institucional de la Contraloría, son obligatorio cumplimiento para las entidades de gobierno nacional. Todos los que trabajan en Contraloría, en OSI, van a ir incorporándose progresivamente a la planilla de Contraloría. Sí, así es. Entonces, eso es algunos puntos importantes que ha cambiado la ley que creo que es necesario que ustedes las conozcan, ¿no? Ahora, pasemos a ver el tema del enfoque previo, ¿no? Lo que les comentaba. Informe previo. Acá está el informe previo. El informe no les puedo pasarla de mi... No hay problema, ¿verdad? Listo. Informe previo, acá está. Control previo desde un enfoque gubernamental, informe previo. Veamos. Voy a borrar esta parte, creo que está un poco entorpeciendo la... ¿Qué les parece? ¿Está ahí todo bien? ¿Todo bien? Ya. Yo creí importante decirles a ustedes sobre el tema de la ley porque esto está vigente, es ahorita, calentita, no ha pasado mucho tiempo. Así que nosotros tenemos 120 días, si no me equivoco, la norma señala para ir progresivamente adoptando algunas medidas de cambio, ¿no? Entonces, ahora, el control previo desde un enfoque gubernamental, informe previo, el informe propiamente dicho sobre el endeudamiento. Veamos el endeudamiento. ¿Cuáles son las atribuciones de Contraloría? Ya sabemos la atribución del artículo 22, el literal L, ¿no? El literal L porque la directiva habla sobre este literal L del artículo 22 de la ley 27785. ¿Qué dice? Es atribución de la Contraloría General, y está en negrita, informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorguen el Estado, inclusive los proyectos de contratos que en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad financiera, sea que se trate de negociaciones en el país o en el exterior, así como el procedimiento, requisitos, plazos y excepciones para el ejercicio del control previo. En otras palabras, que no comprometa la capacidad financiera que tiene la entidad pública. Eso es lo importante. ¿Sí? Sí. Entonces veamos. Control previo, informe previo al financiamiento público. Esta resolución de Contraloría, ustedes la pueden sacar, está colgada en la página web de Contraloría, está la directiva. Ustedes cuando quieran una norma y hay algunas personas que trabajan en institución privada y quieren conocer más de las normas
públicas, de Contraloría, directivas de control, de auditoría, de control gubernamental, entran a la página de Contraloría, dan clic a la página de Contraloría, entran a normas de control, en la pestaña norma de control, y ustedes pueden bajar cualquier norma que ustedes quieran, están ahí, y están a través de los servicios, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, para que ustedes puedan ver y puedan manejar bien, porque a veces hay alumnos que me piden, profesor, nosotros queremos esas normas. Las normas están ahí, empaquetaditas, para que ustedes las usen. Están todas, están en forma así, ojo, que están por servicio, están por el servicio. Por ejemplo, tenemos normas de informe de control previo, están todas las normas. Da clic informe previo y salen todas las normas. Control simultáneo, todas las normas de control simultáneo, todas. Las directivas, qué cosa es cómo es el control simultáneo, todas están ahí. Control posterior, salen todas las normas, salen el manual de auditoría financiera, sale el manual de auditoría de cumplimiento y sale el manual de auditoría de desempeño. Y otros servicios relacionados que son directivas ya de obras por contrata, de compras con el Estado, vaso de leche, directivas de programas sociales, etcétera, ¿no? Todas las normas están acá. En este caso, vamos a ver la resolución de Contraloría 148-2016, que es de la directiva 012, ¿no? Del 2016, que es la emisión del informe previo establecido por el literal L del artículo 22 de la ley 27675. ¿Qué dice el literal L? Lo vimos hace un momento, que es la capacidad de endeudamiento, ¿sí? La capacidad de endeudamiento que tienen las entidades públicas. Las entidades públicas no se van a endeudar pues demasiado, que puedan poner en riesgo su capacidad financiera. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo siguiente. Ahí está la directiva. Esta directiva dice, emisión del informe previo establecido por literal L del artículo 22 de la ley 27785, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Establecer los requisitos y el proceso de emisión del informe previo que corresponda a la Contraloría General para el caso, y acá viene el tema, para el caso de operaciones que comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado, ¿no? Con esa finalidad se ha hecho esta directiva, que es la emisión del informe previo. Como ustedes pueden ver acá, las composiciones generales, competencias de la Contraloría, operaciones en materia del informe, todo esto está en la directiva. No pretendemos, lógicamente, desarrollar todo, pero yo he extractado lo más importante, así como hemos hecho con la directiva anterior. Entonces, inclusive podemos ver la presunción de veracidad, ¿no? Hasta yo no probar realmente que una persona ha efectuado negligentemente una operación, no puedo decir que es así, ¿no? Entonces, tengo que pensar de que todo está bien, ¿sí? Hasta probar lo contrario. Yo no puedo, por ejemplo, denunciar a una persona en una auditoría que ha hecho mala situación cuando yo realmente no lo he probado, no hay evidencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso que es muy importante el principio de presunción de veracidad, la oportunidad de la solicitud del informe previo, ojo, las responsabilidades también, el tema de la documentación que se debe juntar en el informe, los requisitos para las operaciones para el gobierno nacional, hay requisitos para el gobierno nacional, hay requisitos para las empresas, para el gobierno regional y para los gobiernos regionales y locales, para requisitos. Empecemos entonces con esta directiva. Operaciones en materia del informe previo, ¿no? ¿Qué operaciones nos presenta esta directiva? Esta directiva, ¿qué nos presenta en relación a qué? A operaciones de endeudamiento público, ¿sí? Endeudamiento público y sus modificatorias también. Operaciones de administración de deuda. ¿Cómo el endeudamiento que tiene cada entidad del Estado? La inversión pública nacional, regional, local y universidades públicas con participación del sector privado en el marco de la ejecución de proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos, ¿no? Obras por impuestos. Asociaciones públicas privadas, cofinanciadas o autofinanciadas con garantía financiera o no financiera, o ambas puede ser. Otras operaciones en las que se comprometa el crédito o la capacidad financiera del Estado.
¿no? En los casos señalados en los laterales A, B y E, ¿sí? de lo que hemos hablado, la Contraloría emite el informe previo, ¿no? únicamente si se trata de operaciones que incluyan compromisos financieros por plazos mayores a un año efectuados, ¿no? del país o en el exterior. O sea, todas esas operaciones, en conclusión, son mayores a un año. Mayores a un año. Mayores a un año. Naturaleza del pronunciamiento de Contraloría. Acá vamos a ver qué es lo que cómo funciona esto, cómo funciona. El informe previo emitido por la Contraloría es un documento técnico, le dice, que contiene el resultado del proceso de revisión, análisis y consistencia de la documentación sustentatoria, de lo que presenta la entidad pública, ¿no? Incluido el proyecto de contrato, es decir, el financiamiento que va a recibir, de las opiniones favorables y de la adecuación de la información presentada al marco aplicable a las operaciones en materia del informe. Y no constituye en sí mismo una autorización o aprobación de la operación. La emisión del informe previo no exceptúa del ejercicio, como siempre decimos, del control posterior de la operación en materia del informe, ni el ejercicio del control simultáneo, ahí está el control simultáneo, cuando dicha operación se encuentre en curso. ¿Qué cosa es un control simultáneo? ¿Un control simultáneo sería igual a un control posterior? El control simultáneo es in situ, en el acto, ¿sí? Y el control posterior es la auditoría que se hace posteriormente ya, cuando ya acabó la gestión, ¿no? Cuando ya acabó el 2017 voy a hacer una auditoría, ¿sí? Cumplimiento, un posterior. Una auditoría financiera la puedo hacer antes que acabe el año también. Puedo empezar en octubre. Si voy a hacer una auditoría de 2017, puedo estar en el 2017 y esperar, por ejemplo, septiembre y trabajar con estados financieros tempranos, por ejemplo, a julio cerrado de repente. Y puedo sacar mi materialidad, mi error tolerable, mi umbral y comenzar a hacer. Y en diciembre o en enero, ya o febrero o marzo, en el caso de municipalidades, cuando cierran el 30 de marzo, entonces puedo yo ajustar mi materialidad y hacer la visita final, ¿no? Entonces se puede hacer eso ahí. Entonces, en el tema de la naturaleza del informe de pronunciamiento de la Contraloría, vamos a ver que esto va a tener, no exceptúa de dar un informe previo, no significa que no se va a hacer el ejercicio de control posterior, sino también se hace el control simultáneo. Puede darse en el momento un préstamo y nosotros vamos a hacer la verificación, el jefe de OSI o personal de la propia Contraloría, a ver a efectos si efectivamente están cumpliendo con los requisitos que se señala. Uno de los requisitos, por ejemplo, es solicitar al Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía es el que va a dar el dinero, así es que es un préstamo por el lado de endeudamiento, ¿no? Entonces, hay una serie de requisitos que se suceden. No solamente aquí es la autorización de la Contraloría, sino hay una serie de autorizaciones previas a lo que hace la Contraloría, ¿sí? Lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las responsabilidades? Dice que es responsabilidad del titular de la entidad solicitar la emisión del informe previo. Él tiene que solicitarla. En el tema de endeudamiento, el titular de la entidad tiene que informar del informe previo de las operaciones señaladas en el numeral 5.2 de la directiva, ¿sí? Remitiendo la información necesaria y de manera oportuna establecida en la presente directiva. ¿Qué pasa con el incumplimiento de esta, si no efectúa y él se endeuda normal, ¿no? Dice, el incumplimiento de la presente disposición constituye infracción sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría prevista en el literal G del artículo 42 de la Ley 27.185, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que corresponda. O sea, se somete el titular de la entidad a eso, no a una responsabilidad en el caso que no definitivamente ejecute esto, ¿no? Que no solicite el informe previo porque él es el responsable. Asimismo, debe informar a la Contraloría respecto a la implementación de las recomendaciones formuladas en el informe previo emitido, ¿no? Justamente producto del informe que se va a realizar, ellos tienen la obligación de informar a la Contraloría respecto a las implementaciones de recomendaciones que se han dado previo antes de dar el informe
correspondiente a dar una luz verde del endeudamiento, ¿sí? Oportunidad de la solicitud del informe previo. Acá, en el tema de la oportunidad, el titular de la entidad o funcionario que designe él o que haga sus veces, ¿no?, va a solicitar la emisión del informe previo mediante un oficio dirigido a la Contraloría, ¿no? Lo dirige a la Contraloría, quien, el titular o la persona que él elija. Y la solicitud de emisión del informe previo debe presentarse a la Contraloría antes que se concrete las acciones de endeudamiento o préstamos, ¿no? ¿Qué habíamos dicho anteriormente en las adicionales de obra? La Contraloría no se pronuncia, ¿cuándo? ¿Cuándo no se pronuncia? Correcto. Y después habíamos dicho algo parecido a esto. La Contraloría no se pronunciará en el tema adicional de obra cuando las obras están ya ejecutadas. Cuando están ejecutadas, sin perjuicio de la responsabilidad que suceda, porque los tiene que a nosotros pedir la autorización en el tema adicionales de obra, siempre y cuando superen el 15%. En este caso, algo parecido. La solicitud de emisión del informe previo debe presentarse a la Contraloría antes de que se concreten las acciones del endeudamiento. O sea, yo no voy a endeudarme primero como entidad pública y después le voy a decir a la Contraloría que me haga el informe previo. No, es al revés. Primero se solicita la autorización, ¿sí?, y el informe previo, y después ya procedo a la acción de endeudamiento. ¿Cuáles son los requisitos de forma de la solicitud? ¿Cuáles son esos requisitos? La solicitud de emisión del informe previo, ¿sí?, es presentada por la entidad. Primero se presenta a la Contraloría, al Departamento de Gestión Documentaria, o la unidad orgánica que haga sus veces de la sede central, o las oficinas de los órganos desconcentrados de la Contraloría, y consignando como sumía lo siguiente. Por ejemplo, primero tiene que presentar una solicitud de emisión previo, a que se refiere el literal D del artículo 22, indicando el tipo de operación. Es importante saber qué tipo de operación a que se refiere la solicitud. Adicionalmente, la totalidad de los documentos que sustentan la solicitud debe cumplir con los requisitos siguientes: estar suscrito por los funcionarios servidores profesionales responsables de su emisión y visado a todas sus páginas, contar con la numeración y fecha de emisión, contar con la debida foliación, y cuando los informes o documentos legales, financieros o técnicos sean elaborados y firmados por consultores o asesores externos, estos deben contar con el visto bueno del funcionario competente en señal de conformidad. Algunos requisitos que nos señala la norma, ¿no?, para que podamos emitir, que son los principales. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, de las operaciones para los gobiernos nacional o con su aval, ¿no? Unos requisitos, por ejemplo, es, miren, operaciones que el gobierno nacional, acá en el tema del gobierno nacional, acuerde, garantice o que por mandato legal deban ser tramitadas a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Ministerio. ¿Qué cosa es lo que tiene que presentar a la Contraloría? La solicitud suscrita, ¿por quién? Por el Ministerio de Economía y Finanzas o por el funcionario a quien se delegue la facultad, ¿no? O sea que el Ministerio tiene que dar un filtro ahí. Ahí hay un filtro por parte del Ministerio. ¿Qué más? Tiene que adjuntar el informe favorable emitido por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía. Van dos cosas que tiene que juntar. O sea que como yo le decía, el filtro no solamente es la Contraloría directamente, sino es, antes de la Contraloría, ¿quién está? El Ministerio de Economía y Finanzas. Porque están diciéndolo acá que tiene que, mira, tú para pedir mi informe previo a mí primero, tienes que adjuntar la solicitud suscrita por el Ministerio de Economía. Después, el informe favorable que te ha dado la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. ¿Qué más? Cuando sea el caso, documento suscrito por el Secretario General del Consejo de Ministros, cuando sea el caso, o quien haga a su vez que certifique que en sesión de consejo se otorgó la aprobación para el inicio de gestiones de una operación de endeudamiento externo. Por ejemplo, hace poco, en la Municipalidad de Lima ha pedido un préstamo externo, cuantioso. Ha tenido que presentar todos estos requisitos. ¿Sí? Estos son los requisitos. ¿Qué más tenemos?
Requisito para las operaciones a ser concertadas por los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades. Operaciones de endeudamiento interno sin aval del gobierno nacional u otras operaciones previstas en el numerático que requieren realizar los gobiernos regionales, gobiernos locales u otras entidades. Por ejemplo, ahí tiene que estar la solicitud suscrita por el gobernador regional, ¿no? El gobernador regional, alcalde, titular o máxima autoridad de la entidad, según sea el caso que delegue, ¿no? Debiendo juntar copia del documento que acredite dicha delegación, si es que es delegada. Copia del acta autenticada por fedatario o por quien haga sus veces, en la que conste que la operación ha sido aprobada por el Consejo Regional. Consejo Regional para el caso del gobierno regional o Consejo Municipal para el caso de las municipalidades, ¿no? Usted sabe que el Consejo Municipal se reúne en el Consejo Municipal y tenemos que tener, porque se supone que tenemos que tener el acuerdo del Consejo Regional y el acuerdo de la municipalidad que ha habido, ¿no? Porque se supone que han acordado hacerse ese endeudamiento. No es que el alcalde se le ocurre, queremos endeudarnos y se va a hacer así. No, queremos el acuerdo del Consejo Municipal. No se diga eso, ¿no? Las entidades que formulen proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, deben verificar la inscripción del proyecto en el Banco de Proyectos y la correspondiente declaratoria de viabilidad. ¿Sí? Y los requisitos para las solicitudes presentadas en materia de obras por impuestos, la ley número 29.230 de sus modificatorias. Ahí en el tema de obras por impuestos, respecto a la solicitud requerida por los gobiernos regionales, locales, universidades, vamos a solicitar la solicitud suscrita por el gobernador regional, alcalde, rector de la universidad, un informe financiero con opinión favorable pedido por la Oficina de Presupuesto y Planificación, o la que haga a sus veces, y el flujo de caja proyectado, ¿no? Un flujo de caja proyectado, que es un documento físico y versión digital en MS y Excel, pisado por el funcionario competente, y la copia de los estados financieros y notas de los mismos, correspondiente al año anterior a la presentación. Esto, por si acaso, estas solicitudes no solamente son 4, son más, sino que yo he sacado lo más importante de la directiva, ¿ya? Por si acaso, lo más importante. Y acá tenemos el requerimiento de documentación por parte ya de la Contraloría. Dice, la Contraloría mediante oficio puede solicitar la presentación de documentación complementaria, como decíamos de nacionales de obra, puede solicitar una documentación adicional, ¿no? Antes de emitir el informe previo, cuando sea insuficiente, dentro del plazo siguiente. Por ejemplo, para el tema de plazos de requerir información complementaria adicional, obras por impuestos, 5 días hábiles o 10 días hábiles, ¿no? Asociaciones público-privadas, 10 días hábiles. Operaciones de gobierno nacional, endeudamiento interno y externo, 5 días hábiles. Y los gobiernos locales y regionales, 10 días hábiles. Estas son las presentaciones de documentos y de informe previo, ¿no? Cuando sean insuficientes, dentro del plazo establecido. Atención de requerimiento de documentación complementaria por parte de la entidad. Y acá tenemos el plazo para la remisión de documentación complementaria o solicitud de ampliación, 5 días hábiles para obra de impuestos, asociación privada 15 días hábiles, gobierno nacional y endeudamiento 15 días, locales y regionales 15 días hábiles, plazo máximo de ampliación de la solicitud de la entidad, solamente se le da 10 días para la asociación público-privadas y gobierno nacional, endeudamiento 10 días y 10 días para gobiernos regionales y locales, ¿no? Y acá viene ya lo que es el plazo ya de emitir el informe previo, ¿no? Nosotros tenemos un departamento de control previo, o la unidad orgánica que a su vez es el responsable de evaluar esta solicitud. Y en el caso de los plazos para emisión del informe previo, tenemos plazo de emisión del informe previo, dice, de no haberse requerido documentación complementaria o adicional, o sea, todo normal, si no ves, 10 días hábiles o 15 días hábiles tenemos por obra de impuestos. Acciones públicas, 15 días. Para el gobierno nacional, solamente tenemos 5 días para emitir un pronunciamiento. 5 días hábiles. Los regionales y locales, endeudamiento interno, 10 días hábiles. De no haberse requerido convención complementaria o adicional, para el caso de obra por impuestos, 5 días hábiles en todos los casos, 5 días en nacionales públicos, gobierno nacional 5 días y 5 días en gobiernos regionales y locales. Eso es en relación a lo que es entidades públicos.
Las dos que hemos explicado ahora, del tema de adicionales de obra, el tema de lo que es endeudamiento y la capacidad operativa, son plasmados en lo que estábamos viendo, el servicio de control previo, ¿ya? De control previo. Eso es. Y el control previo, a través de ese servicio, nos habla de lo que es adicionales de obra y capacidad de endeudamiento. Capacidad de endeudamiento. Y a través de esto de acá se ha sacado las directivas correspondientes, ¿no? Directiva correspondiente. Eso correspondiente. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan en relación a lo que es el servicio de control previo. El servicio de control simultáneo es otro punto, ¿sí? Ok, entonces ahora tenemos 10 minutos para hacer las preguntas que ustedes quieran hacer de todo lo que hemos explicado, no solamente sino de control previo, sino cualquier pregunta del Sistema Nacional de Control. Con gusto yo les voy a responder. Sí. Para que sea. Primeramente inscribirse en SEACE, ¿no? Tiene que inscribirse en SEACE para contratar con el Estado, te dices. Inscribirse en el SEACE, está en el Registro Nacional de Proveedores, ¿sí? Lo que señala la Ley de Contrataciones, y contratar con el Estado, pues ahí, ¿no? Puedes entrar a la página de compras con el Estado o bajarte lo que es la Ley de Contrataciones, ahí, y ahí vas a poder ver, ¿no? Entonces, básicamente, inscribirse en el SEACE, inscribirse todas las personas que quieren contratar con el Estado, se inscriben en el SEACE, y también en lo que es el Registro Nacional de Proveedores, que es un sistema, ¿no? Donde están todos los proveedores. Sí. ¿Toda licitación es fiscalizada por la Contraloría? Todas las modalidades, todo lo que es nosotros Contraloría, por Constitución, estamos supervisando el control gubernamental y ver la gestión. Nosotros supervisamos y hacemos el control gubernamental a todo lo correspondiente a licitaciones públicas, concursos públicos, todas las modalidades que señala la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ¿no? Y su reglamento, todas. Y lógicamente, como no podemos auditar a todas, las hacemos en forma selectiva y también a través de nuestros órganos de control institucional, ¿no? Sí. No sé si hay otra pregunta, si tenemos preguntas por parte de la red o algo, o ustedes alguna inquietud. Por ejemplo, hemos visto la ley que algunos cambios que vamos a tener, no sé si tienen alguna duda en relación a eso, o a las auditorías que se hacen, ¿no? A las auditorías de cumplimiento, al tema de control simultáneo. Por ejemplo, en el tema de control simultáneo, en el servicio de control simultáneo, se está apostando mucho por el control simultáneo ahora. Como le digo, el control simultáneo no es un control posterior, el control simultáneo es en el acto, in situ, y se ha sacado varios informes respecto al control simultáneo, ¿no? Producto del control simultáneo se advierte riesgos, y producto de los riesgos, justamente no necesariamente podemos solamente emitir riesgos, sino podemos inclusive, producto del control simultáneo, hacer una auditoría de cumplimiento, y eso es lo que ha salido últimamente en la norma, ¿no? Así que todo lo concerniente a lo que es Sistema Nacional de Control está, como le había puesto acá, dividido así a través del sistema, ¿no? Contraloría General de la República, ente normativo, OSI y Sociedad de Auditoría. La Sociedad de Auditoría pueden hacer auditorías de cumplimiento ahora y auditoría financiera. Y lo que es el OSI hace el control simultáneo y control posterior, que es decir, las auditorías. Las SOAS hacen control posterior, que son auditorías financieras y auditorías de cumplimiento, ¿no? Auditoría de cumplimiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? No sé si tenemos algunas preguntas en el Face, ¿no? ¿Alguna interrogante, alguna curiosidad? Sí, sí. Sobre los pagos que la Contraloría va a realizar, ¿es solamente para las auditorías, para
Ya. ¿Te refieres a los pagos por parte del OSI? Ah, ya, de las auditorías. De las auditorías. Ya. La norma, miren, la norma señala que la última señala que nosotros queremos pagar las auditorías. Ustedes saben que cuando se designa una sociedad es a través de un concurso público, ¿sí? Es a través de un concurso público. Ese concurso público necesariamente es a través cuando están inscritos en el InfoSAF, ¿ya? El InfoSAF y están registrados en el RESAF. Entonces, están inscritos ahí y necesariamente les paga la entidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Como las entidades públicas, cuando se le hace una auditoría financiera, las pagan ellas, entonces lo que hemos pedido es que nosotros paguemos la auditoría, que nos transfiera ese pago, ese presupuesto que ya está asignado, porque no es un mayor gasto, porque ese presupuesto siempre lo asignan para una auditoría, que nos pase a nosotros para nosotros poder pagar directamente a la sociedad de auditoría y no exista esa dependencia del titular. Le dije, no, porque hay sociedades de auditoría que hacen la auditoría y les demoran en pagar, ¿no? En señal, entre comillas, de repente de venganza, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros no, y para que se vuelva un poco independiente, nosotros le paguemos a la sociedad de auditoría, ¿no? Y haga su trabajo la sociedad y no se preocupe por el pago, que nosotros, eso es lo que le estamos pidiendo, solamente en ese caso. Y lo otro es de que los OSIs pasen el presupuesto que les tienen la entidad del Estado, los titulares, pasen a nosotros, ¿no? Pasen a nosotros para pagarlas. Bueno, acá tengo unas preguntas, me dicen acá, si no hay disponibilidad presupuestal, que hay que hacer ampliación y la resolución es alcaldía, pregunta, ya, ok. Si no hay disponibilidad presupuestal, no, lógicamente, a ver, vamos a contestar a Jesús, que nos hace en la página web, lógicamente si no hay, hemos visto con ustedes ¿cuál es el requisito número 1 para hacer un adicional? ¿Se acuerdan? El requisito para que exista un adicional. Habían 3. Uno de los 3, ¿cuál es? ¿Que tiene que haber qué cosa? Yo para hacer un adicional, para pagar, por ejemplo, si yo quiero, a ver, vamos a hacer un ejemplo simple acá. Si yo quiero comprarme, yo tengo un presupuesto, pero yo quiero comprarme algo más, ahora que viene el mundial, un televisor, pero más grande. ¿Qué tengo que tener primeramente para comprarme eso? Tengo que tener disponibilidad, presupuesto. Tengo que tener presupuesto. Entonces, oye, haré pues unas labores extras, ¿no? Algo adicional para poder, ¿no? Entonces, en el sistema, aquí en el tema de las obras, de los adicionales de obras, ¿qué tiene que existir primeramente? Presupuesto, habíamos comentado, ¿no? Habíamos presupuestado. Entonces nos hace la pregunta a Jesús y nos dice, si no hay disponibilidad presupuestal, ¿no? Se tiene que hacer una ampliación y la resolución es la alcaldía, ¿no? Si no hay presupuesto, Jesús, si no hay presupuesto, entonces definitivamente no va a poder hacer un adicional, porque no va a haber la forma. Ahora, si lo que hacen las entidades públicas es pedir una ampliación presupuestal, ¿no? Una ampliación para tener más presupuesto, y eso es un trámite aparte, solicitarlo, ¿no? Solicitarlo al Ministerio de Economía y Finanzas, sustentar un presupuesto adicional, pero definitivamente uno de los requisitos para que exista un adicional de obra es que la entidad tenga un presupuesto, porque no vaya a ser, ojo, de que si no tiene presupuesto, pues ustedes saben que las entidades públicas tienen un presupuesto asignado para cada actividad, ¿sí? En un presupuesto. No vaya a ser de que coja de esa actividad que no debe hacerla, la coja para esta adicional. Eso sí es una malversación de fondos. ¿Sí? Ok, Jesús, entonces eso que quede claro, sí. Hay otra pregunta de Facebook de Sandra Saí. Dice, en cuanto al accidente del monto que requiere la CGR, que le transfiere la entidad pública a fin de que sea ella, la que pague al personal del OCI. Ya, ok. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo, ¿cómo se llama la señorita? Sandra, te explico. Mira, ¿de dónde nos llama Sandra? ¿De acá de Lima? Sí. Ok, Sandra, escúchame.
para todos. Habíamos comentado de uno de los cambios de la ley, era que los OSIs, o los órganos de control institucional que son parte del sistema, no todos los OSIs le paga la Contraloría. La Contraloría solamente le paga al personal que está en planilla de Contraloría, la que está en planilla. Si somos 4.000 y de los 4.000 hay, se me ocurre, 850 OSIs que están ahí, le paga la Contraloría en la planilla, le deposita pues en su cuenta, ¿no? En el banco que ha designado. Pero, ¿y los restantes, profesor? ¿Los restantes pertenecen a la Contraloría? Sí, pertenecen a la Contraloría, pero el que le paga es el titular donde trabajan. ¿Me dejo entender? El titular es el que le paga. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Lo que estamos pidiendo es, Sandra, si no me equivoco, lo que estamos pidiendo es que la Contraloría tenga ese presupuesto que ya lo tiene el titular asignado, ese presupuesto pase a nosotros para que nosotros le paguemos directamente al jefe de OSI. Le paguemos, es más, no solamente al jefe de OSI, sino también a todo el personal que conforma el OSI. Le paguemos nosotros. ¿Por qué? Porque hay titulares en los cuales les paga el titular y como que no existe una dependencia, igual que la sociedad de auditoría, ¿no? Ah, ¿tú me vas a observar eso? Ya, está bien. Cuando me pidas un ingeniero adicional, cuando me pidas un abogado, no lo voy a contratar. No le dice, pero le pone obstáculos. Definitivamente no le dice directamente, no te voy a contratar, pero le pone obstáculos. No le aprueba un CAS de necesita un ingeniero, 2 ingenieros de civiles para hacer una obra, o necesita un ingeniero ambiental, o necesita un ingeniero de sistemas. No le aprueba ese presupuesto, porque le tiene que aprobar ¿quién es? El titular. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Contraloría? La Contraloría, Sandra, para ti, le está pidiendo, como ya está asignado un presupuesto, saben que en la entidad del Estado el presupuesto se asigna y está para una actividad. Para el caso ya del personal de los OSI ya está asignado ahí, ya está pedido. Queremos que eso pase a la Contraloría y nosotros manejemos eso y le paguemos nosotros a todos los OSIs a nivel nacional. La Contraloría le pague, cosa que ya no exista una dependencia, sino nosotros mismos le paguemos, ¿no?, a todo el personal de OSI, y también estamos pidiendo que pasen ya a la planilla de Contraloría con todo el presupuesto. Eso es lo que dice la norma. Yo te invito para que leas la ley, si no me equivoco, está lo que hemos visto, no sé si lo apuntó Sandra, te lo voy a dar ahora para que lo puedas apuntar. Vamos a darle todas las facilidades a nuestra amiga que está sintonizándonos en el Face. ¿Apuntaron la ley? ¿Qué número era? Acá está. Ahí está. Ahí está. Es la 30742, ley número 30742, para que puedan ver ustedes. Ahí está esa transferencia. Era igual como la transferencia que hacíamos, que hemos comentado, que queremos que nos transfieran el pago que se le hace a las sociedades de auditoría, ¿no? El pago que se le hace a la sociedad de auditoría, ustedes saben que cuando la sociedad hace una auditoría financiera, ¿sí?, le paga a la entidad, no la Contraloría. No, termina de hacer su trabajo, porque ya lógicamente hay un contrato. Se firma, por ejemplo, gana la sociedad de auditoría XYZ, ganó, se va a la entidad, se presenta con su equipo, firman el primer contrato, 50% al inicio de la auditoría y el otro 50% cuando yo te entregue los informes financieros y presupuestal y los reportes, etcétera. Ok, ¿quién le paga eso? La entidad. La entidad, claro. Entonces, yo te digo, yo soy el gobierno regional. Me has observado, abstención de opinión. Me voy a demorar en pagarte. No te voy a pagar. Te voy a demorar. Te voy a pagar, pero de acá, no sé, 2 o 3 meses. ¿Y se perjudican quién? La sociedad y los auditores que han hecho la sociedad. Y le piden, no me pueden pagar, no me han pagado, no te puedo pagar, bueno, pero yo no voy a trabajar gratis. Entonces, eso ocurre. Entonces, no solamente por esa situación, sino también por el tema de independencia, ¿sí?
de independencia. ¿Por qué? Porque las sociedades hacen su auditoría y como le van a pagar ellos, se portan bien, pues. No hay independencia. Entonces, no, ahora lo que hemos pedido en la ley es que nos pasen a nosotros ese presupuesto para que nosotros paguemos directamente a la sociedad y podamos trabajar así independientemente perfectamente, ¿no? Entonces, si la sociedad... Y los Sí. que pertenecen al equipo de OSI les va a pagar la Contraloría directamente, pero van a ganar el mismo sueldo que les está pagando. No necesariamente, porque ahí hemos detectado que hay integrantes de OSI que ganan mucho, más que el jefe de OSI inclusive. Entonces vamos a hacer una evaluación. Una evaluación de tal manera que pueda existir. Si va a pasar la Contraloría, lógicamente en la Contraloría tenemos escalas, ¿no? Habría que, ¿no? Eso. No, o sea, claro, o sea, vamos a ver cuál es la modalidad. Eso lo estamos estudiando para ver cómo van a pasar, bajo qué modalidades van a pasar a la Contraloría. Como te digo, ha habido casos en que el personal que trabaja gana mucho más, el doble inclusive que el jefe de OSI. Entonces, ¿no? Entonces, y ha habido casos, entonces, un poquito que queremos ver el tema. En el equipo de OSI hay personal CAP. ¿Hay personal? Claro. No, si hay personal CAP que pertenece a la entidad. Ah, eso sí, no podría decirte cómo sería. Si es CAP, habría que, se mantendría su sueldo, supongo, ¿no? Se mantendría su sueldo, ¿no? No sé si hay otra pregunta, chicos. Sí. ¿En qué se basa la OSI para hacer un control simultáneo o posterior? Lo que pasa es que el OSI aprueba un PAC, un plan anual de control. ¿Quién le aprueba ese plan anual de control? La Contraloría. ¿En qué se basa? Por ejemplo, si yo soy jefe de OSI de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al cual yo trabajo, ¿no? Si yo veo que ha habido 3 obras, si hay 3 obras importantes, yo no voy a esperar y voy a decir, oye, estas obras no la voy a ver cuando terminen todavía. Voy a hacer un control posterior. O sea, no hay auditoría de cumplimiento. No, yo digo, yo voy a ver estas obras porque, por ejemplo, quieren hacer la ampliación del estadio de la San Marcos, donde hay espectáculos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Agarro y digo, no, voy a hacer un control simultáneo. Lo programo. 2018, acá en mi PAC, voy a hacer un control simultáneo acá al toque acá, se está dando ahorita, y voy y lo hago. Insisto, no espero que termine. Sí, el jefe de la OSI con su equipo. De acuerdo al PAC. O sea, yo no puedo hacer algo que no esté en el PAC. De repente, puedo hacer algo sí, no relacionado, sí puedo hacerlo, pero tiene que estar escrito para que la Contraloría se entere. Una vez que termine, advierte riesgos, se lo doy al rector, no, al doctor Cachay, le doy, doctor Cachay, acá están los riesgos, miren, está ocurriendo estas cosas en el tema, deficiencias, subsánelas ya mismo, right now, al toque. Porque si no me subsana usted eso, va a haber problemas. Ahora, ¿y qué pasa si no le hace caso a la Contraloría el doctor Cachay, que es el rector? No le hago caso. Ha salido la norma hace poco que si tú no adviertes eso, te hacemos la auditoría de cumplimiento. La auditoría de cumplimiento, ahí sí determinamos responsabilidades. Sí. Ok, chicos. Espero que haya sido esto de acá bien, que haya llegado, espero va a ser claro. Me gustaría verlos en otra oportunidad para enseñarles un poco más del control simultáneo, el control simultáneo que es bien interesante enfocarlo. Y entonces cualquier cosa, Desarrollo Global, le agradezco por haberme invitado y bueno, estamos para servirles a ustedes, ¿no? Listo.